Tenemos que acompañar a Jesús en el camino de la cruz. Tenemos que ayudar a Jesús como Simón de Cirene, el cireneo, a cargar con su cruz. Tenemos que ofrecer nuestros sufrimientos con Jesús en la cruz. Tenemos que ir a buscar la bendición de Dios, estando a buenas con Él, participando, asistiendo de las celebraciones que evocan los recuerdos de nuestra salvación. Tantas son las mentiras, las imaginerías que nos hemos creado e inventado en torno a la cruz, que uno no puede sino alzarse en medio de tanto autoengaño y volver sobre la realidad de las cosas. Sobre todo, retornar a la confesión elemental de que aquel que murió en la cruz para la salvación de todo aquel que cree es nada más, pero nada menos que Dios hecho hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad que asumió nuestra naturaleza humana para redimirla. Se encarnó en el seno de María Virgen y vivió como un hombre semejante en todo a nosotros, salvo que Él no pecó, pues es el único impecable. Y obedeció en todo como hombre, como ninguno de nosotros va a poder hacer jamás, para salvarnos por medio de la sustitución, de la muerte sustitutiva. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a decir que Jesús murió por nosotros, que uno ya considera que si murió por nosotros ya está. Si creemos en Jesús, ya está. Si creemos en Dios, ya está. Con eso alcanza para ser objeto del cumplimiento, mejor dicho, para demandar, reclamar todas las bendiciones que Dios nos ha hecho y dejado en su palabra. Pero no, de ningún modo. La demanda de derechos, dejémosla para el mundo. Pero nosotros hemos sido, espero que hayamos sido separados del mundo y que estemos empecinándonos día a día en vivir conforme a la palabra de Dios, que es lo mismo que vivir a contramundo, puesto que el mundo se opuso siempre a Dios y a su voluntad, expresa clara y evidentemente es su palabra. Jesús nos amó y murió por todo aquel que quiera aceptar su muerte por Él. Es decir, un intercambio. Nosotros, pecadores e injustos, privados del cielo desde Adán, habiendo ratificado a lo largo de nuestra vida de muchas maneras, porque no somos buenos, porque no somos tan buenos como creemos, porque tenemos un prontuario de pecados, varios procesos se han abierto en nuestra contra, varias deudas no hemos pagado porque no podemos, porque no tenemos con qué, y Dios lo sabe. El amor de Dios consiste en que, siendo pecadores, Él nos amó. Él nos adelantó consumadamente nuestro saldo en cero. Pero nosotros no queremos ir a Él para tener vida. Así dice Jesús. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo
para que todo el que crea en Él, todo el que se adhiera y viva hacia Él, orientado hacia donde Él mismo estuvo orientado, hacia el Padre, no muera para siempre, sino que tenga vida eterna. Sí. Pero aquel que vive creyendo en Él, convirtiéndose, arrepintiéndose y queriendo ya así, como diría Tozer, violenta y de prepo, entrar en el reino de los cielos, cuyo camino, dice Jesús, es estrecho, amplio. Es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que lo transitan, los que entran por él. Dios no tiró la vida de su Hijo a la marchanta. Dios envió a su Hijo al mundo. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la eternidad pasada, para decirlo de alguna manera, se pusieron de acuerdo para salvar y redimir al hombre que habían creado, para levantarlo de esa postración mortal en la que se encuentran, en la que nos encontramos, hasta que el Espíritu Santo, por gracia, no nos mueva al arrepentimiento y a la fe, a acercarnos a Jesús y aceptar los frutos de la cruz y el intercambio admirable. ¿En qué consiste? En estar lo suficientemente abiertos en nuestro espíritu para cambiar de vida, volvernos hacia Dios y acercarnos a la cruz, a recibir lo que nosotros por nosotros mismos no podíamos obtener jamás. Justicia, santidad, filiación verdadera, no por carne o por sangre, sino por fe, posibilidad de ser hijos de Dios, como dice Juan en su prólogo, en el versículo 13 del capítulo 1. Aquellos que creyeron en su nombre, les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Pero claro, para eso necesitamos no solamente creer que Jesús existe, sino creer que ese hombre que pendió en la cruz y que tanto ha sufrido siendo inocente, lo ha hecho por vos y por mí, para que tengamos vida por su intermedio. Es decir, que podés mirar en Cristo todos y cada uno de los castigos y de las penas que no pudiste ni podés pagar, ni podrás pagar jamás. Podrás ver en esa carne destrozada tu pecado saldado y el ofrecimiento a aquel que cree de la justicia que nos obtuvo Jesús. Por eso decimos muerte vicaria en lugar de. No es una muerte por nosotros simplemente y en general, sino en vez de nosotros, en lugar de nosotros. Murió en nuestro lugar. Esa era nuestra posición. Así debía ser nuestro final. Eso nos merecemos. Nuestra alma es inmortal por creación, de modo que existen dos posibilidades: o salvación o condenación. 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 Pero, como dice Pablo en Romanos 8:1, ya no condenación para los que en Cristo, para los que viven anclados, adheridos a Jesucristo. Para ellos ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque viven dando frutos, los frutos de esa justificación en nosotros, de esa transferencia de santidad, de obediencia, de justicia que nosotros de ninguna manera, con ninguna obra, con ningún sacrificio, ni siquiera como el de Cristo, podríamos obtener.
Tanto amó Dios al mundo que concibió entregar a su Hijo para que vos y yo pudiésemos mirar de nuevo, con derecho, como hijos, hacia arriba. Él recibió de parte de Dios, quien le cargó tus pecados, mis pecados, el precio de nuestra paz sobre Él, sobre el siervo del Señor, sobre el fiel y obediente siervo de Dios, Hijo de Dios, Dios con nosotros. Nuestra paz sobre Él, cuando nosotros querramos aceptar sobre nosotros su sacrificio sustitutivo. En nuestra representación subió al madero y por nosotros dio su vida. No dio Dios la vida de su Hijo ni en metáfora ni al vacío. No desperdició la sangre de su Hijo. La sangre de su Hijo no es en vano, es para aquellos que están dispuestos a recibir los frutos de la redención que el Espíritu Santo los aplica una vez que hemos nacido de nuevo, que hemos sido reengendrados por Dios, reengendrados de lo alto. No necesita nada Dios de nosotros, pero nosotros lo necesitamos todo de Él. Mejor dicho, nosotros necesitamos de Él aquello único, importante, que necesitamos para vivir en paz y felices. Entrar en comunión con Dios, en comunión verdadera, para que en adelante podamos ir creciendo en amistad con Él, ir creciendo en relación con Él, en relación sincera, por medio de la santificación que el Espíritu está dispuesto a obrar en nosotros para que podamos finalmente, una vez que llegue la hora de pasar de este mundo al otro, decir como Cristo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, de este mundo al Padre. El amor elimina el temor, dice San Juan, y el amor ya quita el miedo al juicio. Y el amor de Dios, agrega Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. Acerquémonos a la cruz y bebamos de esa sangre purificadora, de esa agua y ese Espíritu que es capaz de renovarnos y hacernos de nuevo para que podamos llevar una vida nueva, para que podamos andar en vida nueva. Y que la gracia de Dios pueda transformar nuestras vidas para que podamos, acercándonos cada vez más, o sabiendo que en cualquier momento puede llegar nuestro final, estar convencidos que seremos recibidos por las manos de nuestro Padre y que no iremos a condenación. No se trata de temor, se trata de amor, pero no se trata de amor romántico, humano o mundano. Se trata de un amor que da la vida. Él nos amó hasta dar la vida. Nosotros tenemos que querer recibir ese amor, creer en ese amor y entregarnos en adelante a vivir junto con Él, por Él y para Él.